es este otro eslabón que toca conectar, que es la parte de la experiencia del cliente. Está a cargo de Hugo Ricardo Jiménez Villanueva. El tema es experiencia del cliente como base de la transformación en la organización. Ricardo es maestro en administración con especialización en e-commerce del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ingeniero en cibernética y ciencias computacionales de la Universidad La Salle. Está certificado en innovación y design thinking por el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Ha dirigido áreas de TI, proyectos de tecnología y negocios por más de 25 años. Está enfocado en el entendimiento de las necesidades de las organizaciones y su alineación con las tecnologías de la información. Actualmente es el responsable de la práctica de Customer Experience y Design Thinking en la Dirección de Consultoría de Software. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Bien? Bueno, vamos a platicar sobre un tema que es la experiencia del cliente y como vamos a ir viendo tiene que ver mucho con lo que hemos estado realizando en las entrevistas anteriores. Vamos a tocar algunos puntos, primero entender qué es la experiencia del cliente, por qué es importante para la organización, ¿sí? Qué elementos son los que conforman un proceso o un proyecto de experiencia del cliente. ¿Y cuáles son los principios que pueden regir este proceso? ¿No? Primero, ¿qué es la experiencia del cliente? Básicamente podemos pensar que la experiencia del cliente es la percepción que nuestros clientes, y estamos pensando en este caso, cuáles son los clientes de ustedes, buscadores de empleo, la parte de los empleadores, ¿sí? Algunos otros de negocio, los clientes internos, que eso va mucho en función de la visión que tienen por el mismo, ¿no? Y esta percepción de cómo son tratados se refiere no solo al frente, a la actitud que tenga la persona que lo está atendiendo, sino en un contexto más amplio, cómo está haciendo la interacción a través de los diferentes medios sobre los cuales se están ofreciendo los servicios. A través de medios digitales como los portales, a través de la información como las redes digitales, a través del centro telefónico, ¿sí? Y toda la interacción que están viviendo. Gracias, ya nos quitaron el fondo musical. Y toda la interacción que están viviendo, no solo en el momento en que están haciendo la transacción o la operación, sino también cuando quieren accesar al servicio, cuando están viviendo a través del servicio y después del servicio, ¿no? Esta percepción, obviamente, y como todo el mundo puede pensar, va a influir en el comportamiento de los clientes, ¿sí? ¿Cómo va a ser su conducta hacia el Servicio Nacional del Empleo? Inclusive, va a moldear cómo va a ser toda la parte de lealtad y compromiso que pueda tener el cliente hacia ustedes, ¿no? Aquí tenemos una fotografía de Walter Disney, muy conocido. Él dedicó su vida a estar identificando… muchas gracias. Sí, gracias. A estar identificando cómo podría crear experiencias excepcionales para sus clientes, ¿sí? Y para esto, pues primero se dedicó a conocerlos, ¿no? Empezó a identificar qué es lo que estaba buscando sus clientes, qué es lo que le podría dar vida y objetivo a lo que eran sus servicios, ¿no? Esta primera lámina, que me parece que está muy sencilla y explícita, vamos a entender cuáles son las partes de esta experiencia. Por un lado tenemos al cliente, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de clientes. Cada uno de estos clientes tiene sus propias expectativas, tiene sus necesidades, tiene objetivos que quiere realizar y además tiene emociones, ¿sí? Emociones y retos que enfrenten cada uno de los puntos que quiere llegar a resolver. Y del lado derecho tenemos a la empresa. La empresa por su lado también tiene objetivos, ¿sí? Tiene metas, ha diseñado procesos pensando en cómo le va a facilitar la vida a sus clientes y cómo va a cumplir con sus propias metas, pues obviamente que tiene planteadas, ¿no? El secreto o el punto importante es aquí cómo se sincronizan esas expectativas, necesidades y metas de ambos lados durante lo que es el ciclo de vida del cliente, ¿sí? El ciclo de vida del cliente es desde dónde empieza su participación en los servicios que ofrecemos y dónde finalizan. Por ejemplo, en el caso del empleo,
Probablemente, y es una suposición, en realidad todo el proceso o ciclo de vida de la gente que está buscando empleo empieza desde que surge la necesidad de emplearse, no solo desde que llega a un registro o llega a un portal o a una bolsa de trabajo, ¿no? Desde que surge esta necesidad empiezan a existir necesidades, empiezan a existir opciones sobre las cuales se puede empezar a mover, ¿no? Entonces, este ciclo de vida empieza a partirse en diferentes partes, ¿sí? O fases del proceso. Como vemos en el punto número 4, que representa lo que son los puntos de contacto, pueden ser todas aquellas formas sobre las cuales ofrecemos el servicio o atendemos a los clientes. Entiéndase como el call center, o podría ser los portales, redes sociales, las oficinas físicas y las ferias, por ejemplo, tanto virtuales como físicas, sobre las cuales están ofreciendo el servicio. Y el número 5 representa, ¿sí?, la sincronización entre lo que el cliente hace para poder llegar a accesar al servicio y el proceso que se tiene como empresa, ¿no? Como vamos a ver más adelante, puede haber algunas diferencias en ambos sentidos. Entonces, para proveer una experiencia, ¿sí?, distintiva a los clientes, la organización debe unirse en torno a las necesidades del cliente, como comentamos. Y digo organización porque tiene que verse desde varios puntos de vista. Es una iniciativa integral que requiere del conocimiento y la participación de cada una de las áreas que conforman la organización. Esto, entre otras cosas, nos va a dar pues, ideas e insumos para que pueda haber innovación, que es lo que hemos venido también escuchando en las diferentes ponencias que se han tenido, ¿no? Y otro mensaje importante es la empatía, no solo es ponerse en los zapatos del otro, sino en realidad es quitarse los que uno tiene, ¿no? Y esto tiene que ver que realmente tenemos que conocer a nuestro cliente desde un punto de vista de la necesidad y los deseos que tiene. ¿Cuál es la importancia que tiene la experiencia del cliente para las organizaciones? Bueno, pues de entrada vamos a lograr mayores niveles de satisfacción. Y el punto es, ¿qué representa la satisfacción para el logro de los objetivos y las metas que se han estado platicando aquí, ¿no? La satisfacción de los empleadores o la satisfacción de nuestros buscadores de empleo, ¿no? ¿Qué representa generar lealtad, compromiso en los programas que se emprenden, compromiso en las capacitaciones que se están ofreciendo, en todos los apoyos que se brindan también, ¿no? ¿Qué representa reducir el nivel de abandono, ¿sí?, en las actividades, en los programas en los cuales se inscriben los clientes? Y por lo tanto también, ¿cómo podemos empezar a reducir costos con este conocimiento y con estos elementos, como comentamos, como lealtad, satisfacción, etcétera, ¿no? También crea oportunidades de innovación en el servicio con un enfoque al cliente, ¿sí? Y esta innovación, un punto importante es que va dirigida. Estamos innovando en función de lo que ya identificamos que el cliente requiere o necesita. Enfoca los esfuerzos a lo que le vaya a generar más valor a nuestro cliente, ¿sí?, y a la organización. ¿Por qué? Porque ya tenemos identificado dónde le podemos mover y va a causar un impacto de bastante influencia en lo que estamos buscando para lograr nuestras metas. ¿Sí? Incrementa el conocimiento y compromiso también pues, de los empleados, ¿no? Por lo que he estado viendo aquí y por el logro de sus metas, pues son un grupo bastante comprometido, que está compartiendo la visión de la organización, y qué mejor que toda la organización a todos los niveles pues tenga este mismo sentimiento, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas lo que hace es que da un enfoque más claro para que los empleados y entre más en la línea de batalla se sientan más satisfechos con el trabajo que están realizando, ¿no? Y entiendan el por qué lo están haciendo y cómo contribuyen a la organización. En esta gráfica podemos ver cómo en el 2017 se consideró que la experiencia del cliente era un área donde se tenía mayor oportunidad para las organizaciones, aún mayor que la parte del contenido de marketing, aún mayor que los mobiles, aún mayor que la personalización. Y es una oportunidad mayor porque es un área que en muchas organizaciones no se ha atendido adecuadamente, ¿sí? Entonces, el foco principal ahora que están teniendo las organizaciones es irse hacia lo que es la identificación y crear una experiencia del cliente. También podemos ver que se predice que en los futuros años la experiencia del cliente va a ser el diferenciador mayor en las organizaciones, aún mayor sobre los productos que se ofrezcan o inclusive el costo o precio que pueda representar para los usuarios de los mismos servicios.
Punto importante, nuestros clientes no son vulcanos, no sé si se acuerdan de esa serie de Star Trek, ¿sí? Es decir, no se mueven por la lógica, se mueven más por las emociones, ¿sí? Entonces, esta falta de entendimiento en algunas organizaciones es lo que empieza a crear una brecha en la percepción entre lo que la organización considera que el cliente necesita y lo que en realidad el cliente está esperando de la organización. Por otro lado, y en esta misma brecha, tenemos dos visiones diferentes y podríamos tener otra visión diferente si hablamos de otro tipo de cliente. Por ejemplo, nuestros procesos de vista al cliente, que están estructurados de una manera pensando en eficientar tiempos, procesos, y con una visión de lo que el cliente necesita, pueden ser diferentes con respecto a lo que el cliente hace para poder utilizar los servicios. Entonces tenemos dos actividades o dos flujos de procesos diferentes que están llegando al mismo fin. ¿Qué es lo que sucede? Que al final del día vamos a tener un gap, ¿sí?, en la percepción de qué tan bien estamos dando el servicio o qué tan bien estamos cumpliendo con los objetivos que estamos planteando para el cliente. De los elementos principales de las experiencias del cliente tenemos lo que le llaman el viaje del cliente, mejor conocido en inglés como el Customer Journey, que se basa precisamente en obtener el conocimiento de las necesidades, expectativas, emociones y retos que enfrentan los clientes cuando están buscando o cuando dejan de utilizar los servicios que se están proponiendo. Por ejemplo, si pensáramos en cómo podríamos identificar el journey de un cliente que está en el proceso de vinculación o que quiere entrar al servicio de la bolsa de trabajo, tendríamos que empezar a identificar desde dónde nace y dónde termina, ¿sí? No solo pensando en los servicios que vamos a poder dar, sino empezar desde, como les decía hace un momento, desde que surge la necesidad de empleo, desde que empiezo a buscar en qué opciones puedo encontrar empleo, desde que me pongo a preparar mi currículum y todo lo que voy a decir para buscar un empleo, conseguir una entrevista, llegar al proceso de contratación, empezar un proceso de desarrollo en el cual probablemente pues, me vaya muy bien o al final del día, después de un periodo de prueba, tengan que volver a buscar otro empleo. Todas esas fases son las que tenemos que empezar a visualizar y empezar a entender qué es lo que vive en cada una de ellas y qué es lo que requiere, ¿sí? Además de que el propio perfil de los clientes también nos va a decir cuáles son los medios sobre los cuales puede empezar a buscar o sobre cuáles son los puntos que va a empezar a utilizar, los puntos de contacto para poder llegar a cumplir con el uso del servicio, ¿no? La parte de abajo es lo que estamos viendo, cómo cada uno de estos puntos que les estoy comentando empieza a ser accesado a través de diferentes puntos de contacto, ¿sí? Podemos estar viendo a lo mejor la oficina física, ¿no?, las redes sociales, los portales, y las burbujas estarían representando la cantidad o el volumen de operaciones que se están recibiendo en cada uno de estos puntos, ¿no?, considerando también la emocionalidad que se vive en cada uno de ellos. Es importante, tenemos que saber qué piensa, qué siente y qué temen nuestros usuarios, ¿sí? Tenemos que saber qué es lo que está viendo en el mercado, qué otras opciones está conociendo, qué ve bien y qué ve mal, ¿no? ¿Qué escucha de los servicios de ustedes? ¿Qué escucha de los competidores? ¿Qué es lo que dice y hace? Porque esto al final del día es el conocimiento que nos va a servir para poder empezar a hacer pues, los diferentes diseños o propuestas que tengamos, ¿no? El Customer Journey, que es una herramienta, que es la que vamos a ver un poquito más adelante en un ejemplo, promueven el contacto emocional, ¿sí?, con las ideas, convirtiendo la investigación que se tenga en un diseño que sea factible, que sea conciso y visual. Esto nos va a dar la pauta para ir rediseñando lo que vendría siendo nuestros procesos que soportan la experiencia del cliente. En este ejemplo, y es un ejemplo, no son datos reales, ni tampoco son las fases exactas, pero nada más fue para ejemplificar. En la parte superior podríamos tener estas mismas fases que les comentaba hace un rato, desde dónde empieza un journey, ¿sí?, clasificando si le causa satisfacción o insatisfacción a nuestros clientes, y después empezar, por ejemplo, de un 100% de gente que tiene necesidad de empleo, ¿sí?,
¿cuántos identifican algún canal del ESNE como una opción para buscar el empleo, ¿no? Tenemos esa métrica, sabemos cuál es el mercado potencial o cuál es la necesidad potencial que se tiene en número de gente que está buscando empleo, cuántos están entrando por cada uno de nuestros canales, qué satisfacción está dejando y cómo van surgiendo los siguientes pasos y hacia qué puntos de contacto se están dirigiendo, ¿no? Finalmente, este journey lo podemos abrir de acuerdo a lo que estemos dimensionando como visión de nuestro servicio y después empezar a mapear, ahora sí, qué procesos tengo en la compañía que están soportando cada una de estas interacciones de los clientes. ¿Cuáles son los principios de la experiencia del cliente? Bueno, primero, entender bien las necesidades y perspectiva del cliente. ¿Sí? Como lo hemos comentado y lo han platicado en varias exposiciones, es muy importante antes de utilizar la tecnología, porque la tecnología es un habilitador y tal vez actualmente sea el mejor habilitador que tengamos, ¿sí? Primero tenemos que tener claro qué necesidad queremos cubrir y qué objetivos queremos lograr con ella, ¿no? Y esto va a ser a través de conocer a nuestros clientes. Podemos obtener inspiración de otras industrias, es decir, ¿qué están haciendo industrias parecidas o industrias muy diferentes que tengan mejores prácticas que nos puedan servir para todos los procesos que estamos tratando de hacer, ¿no? Inclusive en la atención de clientes en los call centers, pues puede haber prácticas de otro tipo de industria que se puedan aplicar también al call center de ustedes, que están haciendo algunos portales para manejar la asignación de oportunidades entre los diferentes puntos que vayan a atenderlos. Es decir, hacer uso de las experiencias no solo de una industria similar, sino de cualquier otra. Dar un vistazo para ver qué hay en el horizonte, ¿sí? Esto es buscar tendencias, es decir, de todo lo que esté sucediendo alrededor, tanto en tendencias tecnológicas como de negocio, que estén relacionadas con la industria de ustedes, ¿cómo empieza a dibujarse el futuro en los próximos años, 5, 10, 15 años? ¿Cómo se pueden ir preparando para ese cambio que va a haber social, tecnológico y que puedan ir pensando pues, en las iniciativas para futuro e ir preparando el camino, ¿no? Así también las iniciativas o lo que vendría siendo las tendencias de corto plazo también son muy importantes. ¿Sí? Nuevas leyes, notificaciones de eventos muy importantes que van a suceder en algún país, cambios, por ejemplo, en los tratados, cosas que puedan hacer que ustedes empiecen a activar acciones e iniciativas que les vayan a dar algún beneficio o que se ahorren algún tipo de problema por esta nueva situación, ¿no? Dar autoridad a equipos multidisciplinarios, es decir, el rediseño de este servicio está basado en el conocimiento y en las habilidades y en la visión que cada una de las diferentes áreas o ustedes puedan aportar, ¿sí? Se utilizan talleres de co-creación que básicamente es llegar a un diseño y una solución planteada desde diferentes puntos de vista donde cada uno está alimentando y comprometiéndose a la solución que se esté planteando. Y finalmente usar técnicas ágiles, ¿sí? Probar las experiencias que se están planteando, cuáles son los nuevos modelos operativos o de negocio que se están considerando y hacerlo de una manera ágil, es decir, puedo diseñar solo una parte de todo el proceso que quiero modificar, cómo puedo hacer un piloto o una prueba para saber si este nuevo modelo va a ser adecuado y de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, pues empezar a hacer afinaciones, ¿no? Esto es una metodología ágil que en dado momento nos va a permitir llegar a una solución adecuada y óptima en una forma más rápida y a través de estar validando con su usuario si esto funciona o no funciona, ¿no? Para este tipo de proyectos hay algunas metodologías que se están utilizando. Sí, por ejemplo, el Design Thinking. Estas metodologías hablan primero de empatizar, que era lo que comentábamos, conocer bien a mi cliente, saber qué es lo que necesita, saber qué desea, qué retos enfrenta, analizar información de contexto de la organización, de la industria, inclusive de las tendencias, empezar a definir actualmente cómo es mi experiencia, no en el sentido de decir, oye, pues estoy fallando en esto y en esto, ¿no? Sino realmente tener una línea base
sobre la cual empezar a identificar hacia dónde debo partir y qué esfuerzo me va a llevar crear un nuevo esquema de servicio, ¿no? Que corresponde a la fase de idear. En la fase de idear realmente vamos a empezar a rediseñar todo lo que es la experiencia del cliente, ¿sí? Y para esto pues es muy enriquecedor todos los elementos que hemos estado comentando respecto a tendencias, tecnologías, procesos, cultura, etcétera. Caemos en un esquema de hacer prototipos para validar que las ideas que se están planteando puedan funcionar o que vayan a dar resultados, así como también empezar a generar logros rápidos, ¿no? Es decir, no nos vamos a esperar a terminar todo un proceso de rediseñar toda una experiencia de cliente si podemos ir identificando qué acciones rápidas son necesarias y que nos vayan a dar algún resultado. Se prueban, se evalúan, priorizan y finalmente se implementan, ¿no? Y es un ciclo iterativo en el cual pues cada vez se va ampliando más la visión de estos procesos que nos permitan ir aumentando el alcance de lo que va a ser nuestra experiencia de cliente. Pues sería todo, espero no haberme tardado mucho y que les haya sido de interés. Muchas gracias. Muchas